transferasa, que es la que hace que los aminoácidos que ya están alineados en una estructura pasen y incorporen el nuevo aminoácido. Entonces, queda el RNA de transferencia, queda ya sin utilidad y es pasado al sitio de eyección y hacia afuera. Y a la vez, esa cadena recién formada con ese aminoácido es vuelta a su sitio, como era al comienzo, donde se almacenan las secuencias de aminoácidos. A esto se llama translocación. Y otra vez empezamos de cero. Llega otro aminoácido, otra vez se produce la transpeptidación, la translocación, y el ciclo se repite hasta que se conforme la proteína que necesita esa célula viva para su estructura, sus funciones. De una manera esquemática, quizás más didáctica, ustedes pueden ver aquí la subunidad 30, la subunidad 50, la línea de ensamblaje, que es el RNA mensajero, que es el que va a dar las secuencias que se deben incorporar de aminoácidos. El RNA de transferencia, que es el que llega trayendo el nuevo aminoácido necesario para seguir tejiendo, si quieren así decir, esa cadena de aminoácidos que va a conformar una proteína. Entonces llega y hay un sitio aceptor vacío donde va a incorporarse. Y luego, esto que ya estaba creado, lo que va a pasar es que se va a transpeptidar, va a haber una transpeptidación, esto va a pasar a conformar o a incorporar al nuevo aminoácido. Entonces queda libre acá el RNA de transferencia que va a ser eyectado. Y este nuevo que llegó, trayendo pues este va con la nueva secuencia de cadenas, va a pasar nuevamente al sitio peptidil a través de la translocación. Y volvemos al punto inicial, donde nuevamente tendrá que ingresar otro RNA de transferencia trayendo un aminoácido que ha sido programado por el RNA mensajero. Entonces, los grupos farmacológicos que van a interferir con esta fábrica de proteínas actúan sobre el 30 o el 50S. Las tetraciclinas y los aminoglucósidos trabajan sobre el 30S. Las tetraciclinas son análogos que van a ir a bloquear el sitio aceptor, no van a permitir que el RNA mensajero llegue. Mientras que los aminoglucósidos lo que hacen es causan una lectura incorrecta del RNA mensajero y producen proteínas tóxicas. Los demás antibióticos o van a interferir con la transpeptidación o con la translocación. Y tenemos varios grupos como los macrólidos, las espectrograminas, el clanfenicol, linezolid, etc. Que vamos a estudiarlos ahora. Este es un gráfico que muestra solo una de las subunidades, donde está el 30S, el 50S, la secuencia, la cadena, este es el sitio aceptor, este es el peptidil y cómo se va formando la cadena. Y los receptores y los diferentes fármacos que van a actuar en 30S y 50S. Pues esa es una clasificación que la van a encontrar en cualquier parte de los libros de farmacología. Los que actúan sobre 30S, no se olviden, tetraciclinas y aminoglucósidos. Las tetraciclinas como inhibidores competitivos del sitio A impiden que se conforme la unidad del sitio A con el RNA de transferencia. Los aminoglucósidos, produciendo una lectura incorrecta del RNA mensajero, inducen una síntesis de proteínas tóxicas. Y los 50S, pues están ahí el clanfenicol y las pleuromutilinas que bloquean la transpeptidación
Y los macrólidos, la minesolida, las streptograminas y las lincomicinas, donde la lincosamina es uno de los principales antibióticos, lo que hacen es bloquear la translocación. Entonces, cuando hablemos de hablemos de la transpeptidación y de la translocación, espero que estén ya bien ubicados de qué estoy hablando. Otra clasificación más clínica es de acuerdo al espectro. El espectro es la cobertura antimicrobiana que ofrecen estos antibióticos. Las de mayor espectro son las tetraciclinas, el clorfenicol y la pleromutilina. Estas son las que mejor cobertura tienen en cuanto a gram positivos, negativos y los atípicos sobre todo. Los de espectro moderado están los aminoglucósidos y los macrólidos, que son dos grupos sumamente importantes también en este mecanismo de acción de inhibir la síntesis de proteínas. Y el espectro reducido, los que son más específicos para ciertas infecciones, son la linesolida, las streptograminas y la lincosamina. En general, todas estas, cómo se comportan clínicamente, pues son fármacos bacteriostáticos. Esto significa que ellas van a inhibir la réplica bacteriana y para que puedan hacerlo necesitan bacterias que se dividan rápidamente. Las bacterias que no se dividen rápidamente tienen más problemas de ser susceptibles al efecto de estos fármacos, como ocurre con el bacilo de Koch y la lepra, todos estos microbacterias que requieren tratamientos sumamente prolongados y demás, porque pues no vamos a ser efectivos rápidamente por ese simple hecho de que la bacteria no se replica rápido. Entonces vamos a empezar estudiando las tetraciclinas. Este es un grupo de los fármacos que actúan sobre la subunidad 30S. Su mecanismo de acción, hemos dicho que inhiben de manera competitiva el sitio A. ¿Cómo lo hacen? Pues son análogos actúan como si fueran análogos al RNA de transferencia, ¿verdad? Actúan a nivel del 30S, entonces no van a permitir que se incorporen nuevos aminoácidos. La resistencia, la más común, cuando lean esto, acuérdense, MC les pongo porque es más común, es el eflujo del fármaco. Entra, pero lo sacan rápidamente. Puede haber inhibición enzimática y puede haber una proteína protectiva del ribosoma que impide que la tetraciclina actúe. Se absorben bastante bien por vía oral, tienen una biodisponibilidad aceptable. La máxima, por ejemplo, es con la aminociclina, que tienen 100%. Y la doxiciclina le continúa con un porcentaje entre casi 90 y 95. O sea, tienen muy buena biodisponibilidad. Las vías de administración son oral o intravenosa. La oral se recomienda siempre que sea en estómago vacío. Y la intravenosa, pues sin ningún problema, pero la intramuscular no se debe usar, debido a que produce dolor e inflamación en el sitio de aplicar. El espectro, estos antibióticos cubren gram positivos, negativos, no son efectivas contra anaerobios y dentro del espectro de gram negativos no actúan sobre las PES. ¿Qué son las PES? Pseudomonas, Providencia y Proteus. Espero que se acuerden. ¿Cuáles son los fármacos que pertenecen a las tetraciclinas? La tetraciclina per se es un antibiótico. La doxiciclina, la minociclina, la tigaciclina, que es un derivado de la minociclina, también se llama gliciclina. Estos que están en rojo es que existen en nuestro comercio. Estos se venden. La demeclociclina no hay. La oxitetraciclina sí existe en el comercio y las otras dos, la clortetraciclina y la metaciclina, no hay.
Entonces tenemos estos 5 fármacos de este grupo que están a disposición nuestra. La doxiciclina quizás sea en la actualidad uno de los grupos, de este grupo de tetraciclinas que más se está utilizando. Es el fármaco de elección para tratar el Mycoplasma hominis, que es una enfermedad de transmisión sexual. Una patología, una plaga que hay de pleurodesis y pericardiodesis, que causa fibrosis, esclerosis, como digo acá, en los espacios pleural y pericárdico también se usan, producida por bacterias atípicas. Las riquecias, la borrelia, la brucela, la clamidia y el cólera son tratados con estos fármacos. Tetraciclinas son los fármacos de elección para tratar el cólera. Y la doxis ocupa un muy buen lugar. La clamidiasis es una enfermedad de transmisión sexual también que en las mujeres produce grandes problemas. En los hombres solo uretritis inespecíficas que se manejan muy bien con estos antibióticos. Otros usos de la doxiciclina, la enfermedad de Lyme, que es una patología que la están reportando ahora en la Argentina como un problema aparentemente asociado a la vacuna o al COVID, que antes no había, o la enfermedad de legionarios que llaman, ¿no? La sífilis, el anthrax, la malaria, van a ver ustedes cuando hablen de protozoarios, van a ver que en la malaria también las tetraciclinas como la doxiciclina pueden ser usados y que la filariasis es un gusano redondo que puede producir desde elefantiasis, problemas hepáticos y más, pues la doxiciclina podría servir. Otros fármacos, la minociclina, que la gente adolescente, gente de la edad de ustedes un poco más jóvenes, en algún momento han recibido por el acné. Uno de los usos más comunes de la minociclina es el acné. También se usa para tratar pacientes con lepra o nocardiosis. La demociclina no existe en nuestro medio y tiene un uso en el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, lo que produce una diabetes insípida. Ayuda bastante porque bloquea justamente la acción de esto. Hay nuevos fármacos aprobados los últimos años en la FDA en el grupo de las tetraciclinas que no hay en nuestro medio. La sariciclina, por ejemplo, que la han aprobado para uso exclusivo en el acné. La omadaciclina, que se usa en la neumonía y en las infecciones de piel. Cuando vean en la práctica neumonías adquiridas en la comunidad, van a ver ustedes que los agentes etiológicos más comunes ahora son las bacterias atípicas. Y este grupo es muy especialmente activo con las bacterias atípicas como la clamidia, la clamidófila, el Mycoplasma. La eravaciclina tiene como uso principal las infecciones abdominales complicadas. O sea, cubre bastante bien gram positivos, negativos, ¿no? Entonces, estos nuevos antibióticos todavía no hay en nuestro medio. Me imagino que cuando ustedes estén por regresar de la facultad ya estarán importados hacia Bolivia. La tigecyclina es un fármaco que merece ser mencionado, hay en nuestro medio, pero no sirve para tratar cualquier infección. Trabaja igual que las tetraciclinas en el mismo mecanismo de acción. Puede muy rara vez las bacterias presentar resistencia y lo hacen por el flujo. No se absorbe por vía oral, se administra solo por vía intravenosa. Su concentración es pésima en sangre y en orina y no se utilizan infecciones urinarias, ni bacterianas, ni meningitis. Pero tiene un espectro bastante interesante sobre gram positivos, negativos y anaerobios, especialmente bacterias resistentes, en la que
Incluso el mismo hecho de que el uso de la tigecyclina esté asociado a una alta mortalidad, a un incremento de la mortalidad, es una opción cuando tenemos infecciones por bacterias resistentes, como por ejemplo gram negativas resistentes a la vancomicina o a la meticilina, estreptococo aureus. Negativos resistentes a los carbapenémicos, como E. coli. Imagínense los carbapenémicos, hemos dicho que son los antibióticos con mayor espectro dentro de todos los grupos farmacológicos. Entonces, si ya tenemos E. coli, Klebsiella, Enterobacter o cualquiera de estos resistentes al imipenem, al meropenem, podemos utilizar la tigecyclina. Y para los hindús que tienen estas bacterias ahora, por ahora creo, focalizadas en esa zona del planeta, de estos microorganismos productores de New Delhi metano 1 beta-lactamasa, en los que se está usando la tigecyclina para combatir estas bacterias. Los efectos adversos de las tetraciclinas, pues náusea, vómito, que es lo más común. Y a veces puede ser tan importante que el paciente no se adhiere a la terapia. La esofagitis, algo que muchos médicos cuando prescriben la doxiciclina se olvidan. Cuando uno prescribe doxiciclina para cualquier causa, debe especificar y aclarar al paciente que debe tomar por lo menos un vaso lleno de agua junto con el medicamento y no recostarse por lo menos 30 minutos después de la administración del fármaco. Produce unas lesiones esofágicas tremendas, desde erosiones, ulceraciones y una inflamación severa. Entonces la esofagitis puede ser un efecto adverso severo de estos antibióticos. La nefrotoxicidad pues también es un problema cuando se usa a mucho tiempo, excepto con la doxilamino y la tiroxicina. Bien, la hepatotoxicidad se ha descrito en mujeres embarazadas. El hecho de que haga quelación con algunos iones también se unen al calcio especialmente y no se debe usar las tetraciclinas con leche. Y por eso se recomienda, y con algunos alimentos también. Entonces se recomienda que debe ser con estómago vacío, con abundante agua y no reposar, no entrar en el cubito dorsal por lo menos 30 minutos. Uno de los problemas justamente al unirse con el calcio es que cuando una vez esté ya por vía sistémica, tiende a ser depositado en los huesos y en los dientes. En los huesos produce un crecimiento anormal y en los dientes una decoloración amarillenta y por eso está contraindicado en el embarazo y en los niños. Los niños están en crecimiento y si se deposita en los huesos van a crecer con huesos anormales o se van a detener el crecimiento y los dientecitos se van a volver amarillos. Antes veíamos comúnmente niños recién nacidos que hacían dentición, bueno, no recién nacidos, ya haciendo dentición, y los dientecitos salían de un color amarillo oscuro, negruzco, y toda la sonrisa era negra, pues debido al depósito de estos antibióticos en los dientes. Puede ocurrir el síndrome de Fanconi, que es un problema. Y este es uno de los pocos fármacos que tiene explícitamente la prevención al usuario de que no lo consuman una vez que ha expirado. Con las tetraciclinas hay que indicar a los pacientes que si guarda algo de lo que le ha sobrado de las tetraciclinas, lo bote. Porque al momento que tomen estos medicamentos expirados, pueden desarrollar un síndrome de Fanconi, que es un problema renal.
en la que las sustancias que normalmente son reabsorbidas comienzan a ser eliminadas, presentan glucosuria, proteinuria, o sea, un conflicto. Puede haber pseudotumoración cerebral, fotosensibilidad a la exposición al sol, y esto generalmente con la democlociclina, ¿no? Es máximo. A los pacientes que reciben esto por la diabetes insípida, pues se les da eh, la recomendación de no exponerse. La, la vestibulotoxicidad, esto es alteraciones en la audición, junto con los aminoglucósidos, como la streptomicina, la minociclina, cuando es asociado con esto, pues la posibilidad de producir lesiones irreversibles es alta. Entonces, las tetraciclinas son buenas ¿para qué? Para tratar gérmenes atípicos, riquecias, clamidias, micoplasma, para eso sirven muy bien. También nos permiten manejar algunas bacterias gram negativas, hemófilos, Neisseria y algunas anaerobias, como el Clostridium, pero con precaución, sobre todo en bacterias atípicas. Entonces ya hemos visto un primer grupo que trabaja sobre la subunidad 30S, que son las tetraciclinas. Ahora vamos a ver los aminoglucósidos. Estos aminoglucósidos tienen dos orígenes, ¿no? Los provenientes de los streptomyces, que son los hongos, donde la streptomicina es el prototipo, pero no hay en nuestro medio. La tobramicina y la neomicina son los que existen de este grupo. La paradomicina tampoco no hay. Y del grupo de los micromonósforos. Aquí tenemos la gentamicina y la amicacina en el medio. La metilmicina y la plasmicina no existen. El mecanismo de acción de estos es bastante interesante contra las bacterias gram negativas. Las bacterias gram negativas tienen un potencial transmembrana. Entran por un poro y generan un potencial eléctrico y jalan, si así podemos decir, a los aminoglucósidos al interior, donde obviamente va a sin producir su efecto sobre la subunidad 30S. Entonces, primero tiene que entrar por las porinas. Una vez que entran y inducen esa síntesis de proteínas tóxicas, se vuelven bactericidas, matan a las bacterias, justamente por la toxicidad proteica que generan. Pero para que se genere este potencial de membrana, se requiere oxígeno. Y por eso es que estos fármacos trabajan sobre gram negativo y no pueden actuar sobre los anaerobios, porque el potencial se genera con el ATP y el oxígeno. Entonces, trabajan sobre gram negativos, no, todos tienen que ser aeróbicos, si no, no funciona. El mecanismo de resistencia, el más común, es la inactivación enzimática, que no se produce con la amicacina que tenemos en el medio, ni tampoco con la metilmicina. Puede haber una estructura ribosomal alterada, es decir, la bacteria se defiende alterando la estructura de su subunidad 30, pero esto solo ocurre en la streptomicina y va a ser motivo de charlas cuando hablen de la tuberculosis con el doctor Gabriel. Tienen en su farmacocinética los aminoglucósidos no se absorben por vía gastrointestinal. Por eso es que la vía de administración siempre es parenteral, ya sea intravenosa o intramuscular. Entre los usos de estos antibióticos están la plaga, que es la peste bubónica,
La tularemia, la gentamicina es ideal para tratar esto combinado con tetraciclinas. Para gram negativos resistentes se usa igual, la ceftriaxona se usa también para estos, pero no se utiliza para la tifonidea. La salmonela es una bacteria gram negativa en la que no van a usar nunca gentamicina, ¿verdad? Pueden servir para tratar pseudomonas, enterobacter, acinetobacter, pero si existe inactivación enzimática no se usa la gentamicina, se usa la amikacina. Generalmente estos pertenecen a la segunda línea de tratamiento de la tuberculosis, donde están la estreptomicina, la amikacina, la capreomicina y la kanamicina, dentro de este grupo. Pero en la clínica nosotros manejamos más, cuando no es tuberculosis, la gentamicina y la amikacina, básicamente, para tratar infecciones por gram negativos en vías urinarias. La plazomicina se usa para tratar infecciones urinarias complicadas, pero no hay en nuestro medio. La tobramicina, por vía inhalatoria, se usa para tratar neumonías por pseudomonas en pacientes que tienen fibrosis quística y es más efectiva que la gentamicina o la streptomicina. Y la neomicina es un antibiótico que actúa a nivel local en el tubo digestivo. Es un antibiótico de lumen. Es más tóxica, pero la usamos como por vía oral para producir un cambio en la microbiota intestinal e impedir que se forme amoníaco y lleve ese amoníaco a una coma hepático, ¿no es cierto? A una encefalopatía hepática. Esto en pacientes cirróticos. Pero el fármaco de elección en otros lados es la rifaximina oral. No hay en nuestro medio la rifaximina. Entonces usamos la neomicina. Entonces el tratamiento, uno de los pilares del tratamiento del coma hepático es usar antibióticos de lumen, como la neomicina, para evitar la producción de amoníaco y así el paciente pueda recuperar la conciencia. La nefrotoxicidad, generalmente producida por estos antibióticos, es reversible. Quien produce la mayor posibilidad o con mayor incidencia es la neomicina. Y con la streptomicina, por suerte, es mínimo, ¿no? Los pacientes con tuberculosis tienen que tomar por mucho tiempo esto. La pena viene aquí, pues, que la ototoxicidad del daño directo a las células pilosas es irreversible. Una vez que se produce el daño, el paciente queda sordo o con disminución de la agudeza auditiva por forever, hasta que se muera. Y es máximo auditiva con la amikacina, la neomicina y la kanamicina. Es también máxima con la vestibular, con la streptomicina. Y es mínima con la metilmicina, que no hay en nuestro medio. La toxicidad neuromuscular es un problema con los aminoglucósidos. Hemos visto esto con algunas cefalosporinas que también ocurre esto, con los beta-lactámicos, en los que cuando los asociamos con aminoglucósidos, vamos a tener pues este efecto que es relajante muscular, no despolarizante, alteraciones en la actividad neuromuscular. El efecto máximo de esto puede verse con la neomicina y el mínimo con la tobramicina. Entonces, hay efectos de toxicidad neuromuscular. Con la gentamicina podemos tener ceguera o maculopatía cuando se la administra por vía intraocular. Antes, en algunas infecciones del humor acuoso, se intentó inyectar gentamicina directamente al humor acuoso. Pues hay maculopatía y ceguera.
y están todos ellos contraindicados en el embarazo. Entonces, los aminoglucósidos son antibióticos muy útiles para tratar bacterias gram negativas, ¿no? Como el Haemophilus influenza, Enterobacter y las Pneumonias. Con mucha precaución en positivos, porque generalmente cuando se usan en combinación con otros antibióticos puede haber algún efecto sinérgico contra Staphylococcus y Streptococcus. También enterococos y la listeria monocitogénese en niños. En ancianos cuando están produciendo meningitis, por ejemplo, y no se pueden dar antibióticos de tipo beta-lactámico por alergias y demás, se puede utilizar la gentamicina. Bien, mañana voy a terminar este tema hablando de los macrólidos, del clorfenicol y de lo que están leyendo por acá, con lo que yo voy a concluir el tema de antibacterianos y van a empezar a hablar cuando toca montes de antimicobacterianos, antimicóticos y después antivirales y antiparasitarios y listo, ¿no? Y así se acaba la materia en octubre. Bueno, que sea hasta mañana a las 7:45, entonces chicos, que estén bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.